Mi nombre es Gilmar Javier Amaya, soy docente y guía de turismo, coordinador de los Vigías del Patrimonio Cultural de Honda Tolima y guía también a nivel latinoamericano. También formo parte de Confía, la red de vigías del patrimonio para América Latina y el Caribe. Se alcanza a apreciar la masonería, la simbología masónica. Por ejemplo, aquí tenemos en este lado el triángulo equilátero. ¿Qué representa el triángulo equilátero en la masonería? Representa lo que le debemos a la vida, lo que le debemos a la naturaleza y lo que nos debemos a nosotros mismos. Eso representa el triángulo equilátero en la masonería y está en una tumba, como se pueden dar cuenta, de 1822 a 1899, año en que falleció esta persona. Por acá tenemos una estrella de 8 puntas. Esta estrella aquí reposa don Gregorio Castrellón. Él fue quien donó el reloj que ostentaba la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Ese reloj empezó a funcionar iniciando el siglo XX desde el primer segundo y fue él quien lo donó. Por acá tenemos la tumba de don Bernardo Navarro Borges. A él se le debe la construcción del primer puente metálico en Sudamérica, primero sobre el río Magdalena, segundo en el continente americano. Y lo que hace interesante esta tumba es esto. La base de su tumba es piedra bruta. ¿Qué quiere decir eso? Que don Bernardo, al parecer, se estaba iniciando en la masonería. Está rodeado por flores de lis. La flor de lis también es un símbolo que utilizan los Boy Scouts, y tenemos en la parte de arriba 4 mantos sagrados, que son ese manto fue en el que se cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en la parte de arriba tenemos la llama flamígera, que significa que el espíritu de don Bernardo fue directamente al cielo. Interesante, se estaba iniciando en la masonería por su piedra bruta, pero aquí al frente tenemos esta tumba, esta que está por aquí. Aquí tenemos un maestro masón. ¿Por qué un maestro masón? Porque la base de su piedra, de su tumba, ya está completamente tallada o labrada. Y aparte de eso, también tiene lo que es la corona de azucenas, rosas y margaritas. Símbolo de hidalguía, poder, soberanía. Eso significa esa tumba. Diagonal a esta tenemos por acá otra de las cruces. Esta es la cruz del árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Cuando aquel soldado romano hirió en un costado a Jesucristo, al derramar su preciosa sangre y al caer en la arena, aparecieron ramas con hojas de acanto. Entonces, y fueron envolviendo el madero en el que fue crucificado. Por eso se llama la cruz del árbol de la vida. Al igual que la tiene esta capilla también tiene la cruz del árbol de la vida. Al lado y lado tiene las llamas flamígeras, símbolo o traduce que el cuerpo de esta persona se estaba iniciando también en la masonería. Por acá tenemos a Valentín Castrellón. Aquí tenemos las hojas de acanto. Por aquí tenemos también el triángulo equilátero. Aquí tenemos la cruz de San Florián, que también es la que utilizan los bomberos voluntarios. Y tenemos los famosos arcos góticos de punta. Por este lado tenemos a Carmen Briñes. Carmen Briñes fue uno de los personajes populares de aquí, de la ciudad de Honda. Ella era natural de Purificación. Esta es la tumba de ella, lastimosamente está en un muy mal estado. Y aquí tenemos a Antonia Briñes, que era su ama de llaves. Aquí se aprecian dos tipos de cruces. Por ejemplo,
Aquí tenemos la cruz chacana, que está muy relacionada con las sociedades indígenas del altiplano, en este caso refiriéndome a Perú, Ecuador. Y aquí tenemos, como se pueden dar cuenta, una cruz que tiene 3 travesaños. Esos 3 travesaños significan que es la cruz papal o cruz pontificia. Única y exclusivamente la puede utilizar el Santo Padre. ¿Pero qué simbolizan los 3 travesaños? Significan la autoridad que tiene el sumo pontífice en el cielo, en la tierra y en la iglesia. Más adelante vamos a encontrar la cruz de Lorena, que es la misma que utilizó la Santa Juana de Arco en varias de sus batallas. Se le canonizó, se le beatificó y en honor a ella, esta cruz es llamada la cruz de Lorena, que ya tiene 2 travesaños. Se ve que son 3, pero son 2 travesaños nada más. Por este lado tenemos al doctor Ismael Gallego. El doctor Ismael Gallego fue con Pedro Aquilino López, papá de Alfonso López Pumarejo, quienes donaron el Puente López, el que está al lado de la plaza. El pasado 20 de julio, el Puente López cumplió 108 años de haber sido construido. Y ahora nos vamos para la Guerra de los 1000 días. Por acá tenemos al general Ramón Marín. El pasado 10 de diciembre se conmemoró 101 años de su fallecimiento. Perdón, el pasado 10 de diciembre. Esta es la tumba del general Ramón Marín, símbolo de la caballería, pero este es un machete porque él cargaba un machete de más de 1 metro de largo. El general Ramón Marín era natural del municipio de Marmato, en el departamento de Caldas. Él se tomó la ciudad de Honda sin disparar una sola bala. Está adornada con la cruz del Calvario. ¿Por qué el Calvario? Porque está en un montículo. Y aquí tenemos al lado y lado los rayos del sol. Y la parte de arriba, una vez más, tenemos el triángulo equilátero, que es muy representativo en la masonería. Aquí tenemos otra vez la cruz del Calvario, porque está en un montículo. Y ese montículo semeja el monte o esa montaña llamada de la Calavera o de Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Por allí tenemos un mausoleo que rompe con todo este esquema, porque es un ángel que solo, si hablamos de Colombia, solo está aquí en el municipio de Honda. Hay uno parecido a este en el cementerio, si no estoy mal, en la Consolata. Este es un ángel, llama mucho la atención porque es un ángel mujer. Ese ángel es mármol de Carrara, traído en el siglo XIX desde Italia, y pertenece a una familia sirio-libanesa que es la Stefan Baruque. Por aquí tenemos una tumba que muchos europeos o los europeos que han venido a visitar el cementerio católico y laico siempre quedan maravillados con esa tumba. ¿Por qué? Porque esa tumba tiene características de los templarios, los caballeros de la Santa Orden. ¿Por qué los templarios? Ya se van a dar cuenta, esta tumba tiene la cruz de patada o la cruz de los templarios. Esa tumba también tiene la flor de lis completamente abierta bajo esta cruz, y debajo de la flor de lis ya vamos a encontrar lo que es el Santo Grial. El Santo Grial que representa a María Magdalena. Por acá tenemos esa
esa tumba, que es la que más, como les decía, es la que más visitan los europeos, los turistas europeos que vienen acá a la ciudad. La cruz patada o de los templarios, ahí se pueden dar cuenta, bajo esta tenemos la flor de lis y debajo de esta tenemos el Santo Grial. Esto es lo que la hace única, que tiene características o arquitectura templaria. Más atrás tenemos lo que es el cementerio laico. El cementerio laico es donde están sepultados las personas de diferentes países, y laico porque no profesaban la religión católica. Ahí está, lastimosamente está muy desmontado. Ahí reposa el señor John Ivor Jones, fundador y creador de la casa inglesa, que también vende tractomulas. Creo que si no estoy mal es la famosa marca Kenworth. Esa casa inglesa nació aquí en la ciudad de Honda. Tenemos allí también sepultadas personas de Alemania, de Francia, de la misma Inglaterra. Está Kluwer Druid, un ingeniero que lastimosamente murió hasta la edad de 24 años, al parecer, o bien sea ensolado o al parecer por algún tipo de comida, o pudo haber sido víctima de una intoxicación, posiblemente pudo haber sido el agua, no se sabe porque en ese tiempo pues no era bien tratada y el sol era bastante fuerte en esa época. Entonces ahí está Kluwer Druid, entre otras personalidades. Eso es lo que tenemos aquí en el cementerio católico y laico. Tenemos cruces chacanas, florenzadas, la cruz del Calvario, la cruz del árbol de la vida, la cruz latina, la cruz trebolada, la papal, tenemos la de Lorena, entre otras. Son en total 25 cruces las que tenemos aquí en el cementerio católico y laico de Honda, donde hay sepultadas muchas personalidades, y eso es lo que hace único este cementerio de acá de la ciudad de Honda. Por eso los vigías del patrimonio cultural de esta ciudad han estado trabajando fuertemente recuperando la verdadera historia de Honda y por ende la historia como del cementerio católico y laico de acá de la ciudad. Y como les decía, es el único grupo de vigías de Colombia, América Latina y el Caribe que trabaja directamente. Dice que el barón Alejandro von Humboldt en esa montaña observó petroglifos. Yo llevo más de 20 años buscándolos y pues hasta el momento no los he encontrado, pero al decirlo Mutis en su diario de viajes, eso sí es efectivo. Que no hayamos tenido en 20 años la suerte de encontrarlos, pues de pronto un día de estos uno le da por subir nuevamente y ahí sí los encuentra. Y desde esa montaña se aprecia el volcán Nevado del Ruiz, el Tolima, Santa Isabel, pero siempre y cuando esté destapado, no haya tantas nubes, y así se ven a plenitud estos volcanes, estos nevados. Es bastante interesante. Y en las faldas de esa montaña hay una quebrada que se llama Quebrada Seca. Es una de las 52 quebradas que tiene la ciudad de Honda, y en esa quebrada se encuentran los famosos chircales, que es donde cogían el material de esta montaña y hacían ladrillos. Esos ladrillos ahí mismo los cocinaban en unos hornos inmensos que hay, algo parecido a Tierra Bomba en Cartagena. Y esos ladrillos los traían hasta el centro histórico de Honda y eran utilizados para hacer las diferentes casas que tiene el centro histórico de Honda para reforzamiento, porque son piedra y son ladrillos cocidos de aquí, de los chircales de Quebrada Seca. Entonces, eso llama mucho la atención en cuanto a eso. Está el Camino Real, Honda, Santa Fe, los petroglifos que son únicos en el continente americano. En los petroglifos de Perico nosotros identificamos 53 propiedades, 53 plantas medicinales, y en el barrio Francisco Núñez tenemos lo mismo.
Tenemos mucho para mostrar en Honda. No es solo, y yo siempre he dicho, Honda no es solo centro histórico. Fuera del centro histórico encontramos mucho más cosas. Y para la muestra un botón, lo que tenemos aquí en el cementerio católico y laico. Y llama mucho la atención porque en diferentes países de América Latina y el Caribe se está haciendo necroturismo. ¿Qué es necroturismo? El turismo o recorridos por los cementerios. Los que no conocen la historia de Honda dicen que ese cañón fue uno de los que defendió heroicamente la ciudad de Honda. No, esto es falso. Ese cañón fue traído por el capitán Enrique Carlos Parias Oliver. Él era natural de Barranquilla. El capitán tenía una casa, o había en el Paseo Bolívar una casa, y esta era esquinera y tenía un cañón enterrado hasta la mitad, y ese cañón estaba pintado de color verde. ¿Por qué de color verde? Porque al finalizar la guerra de los 1000 días, la mayoría de las poblaciones que tenían cañones fueron enterrados hasta la mitad y fueron pintados de ese color. Saliéndonos un poquito de la historia del cañón, tenemos esta propiedad que es de la familia Falla, y como se pueden dar cuenta está rodeada de cadenas. En la masonería esto significa que esta familia en la otra vida estaba pidiendo ser protegida. En la masonería, en las logias masónicas, se aprecia mucho las cadenas, y estas significan protección. Por aquí tenemos la tumba del capitán Enrique Carlos Parias Oliver, capitán de barco, barranquillero. Y aquí tenemos su tumba. Como les dije, él fue quien trajo el cañón que reposa ahí, fuera del Museo del Río. Él compró una casa aquí en Honda, exactamente en el barrio Alto San Juan de Dios. Él quería que su casa fuese conocida como la que hay en la ciudad de Barranquilla, la casa de la esquina del Cañón Verde. Él iba al mercado de acá de Honda todos los días y le decía a las personas: ¿usted sabe dónde vivo? La gente le decía: no, capitán. Y él decía: yo vivo en la casa de la esquina del Cañón Verde. Nadie le prestaba atención. Durante mucho tiempo no le prestaron atención. Entonces él decidió desenterrar el cañón, dejarlo a un lado de su casa, ahí en el andén, y lo iba a vender por chatarra, porque salió una ley que decía que ningún civil podía tener material bélico en su poder. Lo iba a vender por chatarra, pero el alcalde de turno le dijo que él se lo compraba. Ese cañón estuvo en la plaza de armas del batallón Rock, que ya no existe, ahora está en Ibagué. Luego lo pasaron para el batallón Patriotas, que sí está aquí en Honda. Luego lo pasaron para la plaza de armas en el 8º distrito de la policía. E iniciando el 2000, la corporación Museo del Río Magdalena pues lo solicitó, y desde 2000 reposa en las afueras del Museo del Río. Ese cañón es cartagenero. La Academia de Historia de Cartagena le publicó a este servidor una investigación que hice sobre el material bélico cartagenero en Honda, Tolima, y ahí aparece la historia del cañón que fue traído por el capitán Enrique Carlos Parias Oliver, quien falleció un 28 de septiembre de 1949.